Buenas tardes, mi nombre es Laura Cristina Orrea Cardona, hago parte del grupo 11. Vamos a hablar sobre el tomógrafo, sobre capacidades o detalles de la tomografía. Este grupo está conformado por Seña Estefanía González, Yarit Eliana Jaramillo, Lady Diana Gutiérrez, Jennifer Amaya y mi persona. Entonces, para empezar, tenemos que en la tomografía está la resolución espacial y la resolución temporal. La tomografía es una técnica de diagnóstico guiado por imagen. Esto es crucial en radiología, pues permite obtener imágenes detalladas al interior del cuerpo humano mediante el uso de rayos ionizantes. Para comprender y valorar adecuadamente las imágenes obtenidas, es fundamental comprender dos conceptos básicos: resolución espacial y resolución temporal. Estos dos conceptos nos definen la cantidad de imágenes y la capacidad del sistema para distinguir los detalles finos y captarlos rápidamente. Entonces tenemos que la resolución espacial hace referencia a la capacidad del sistema de imágenes para distinguir entre una estructura más próxima a la otra. Entonces, la resolución espacial nos permite darle el detalle a estructuras próximas entre sí. ¿Qué factores afectan la resolución espacial? Entonces tenemos que el espesor del corte, el grosor de los cortes influye en la resolución espacial, pues entre más grueso sea el corte, más se va a demorar para dar una resolución o más difícil va a estar en dar el detalle. El tamaño del voxel, pues el voxel es la unidad tridimensional más pequeña de la imagen. Entonces tenemos que es crucial distinguir píxel y voxel. Píxel es dimensional, solo nos va a dar 2 dimensiones, y voxel ya nos va a dar las 3 dimensiones. La geometría del detector. Entonces, los detectores más pequeños y de mayor calidad permiten obtener una imagen con una resolución espacial superior. Entonces, entre más cantidad de detectores hay, permiten dar una mejor resolución. Y por último, la modulación en la transferencia de imagen, la MTF, que es una medida de la capacidad del sistema para transferir los detalles finos desde el objeto hasta darnos la imagen como tal. Seguimos con la resolución temporal, que se refiere a la capacidad de un sistema para captar imágenes a largo tiempo. Entonces, ¿qué factores nos afectan la resolución temporal? La velocidad del escaneo. La rapidez con la que el tomógrafo puede capturar una serie de imágenes es crucial, pues entre más rápido nos va reconstruyendo la imagen. El tiempo de rotación del gratis. En los sistemas de tomografía computarizada, el tiempo que tarda el Gravity en hacer la rotación completa interfiere en la resolución temporal, pues entre más tiempo se demore, más demora en dar el detalle de la imagen como tal, o en algunas ocasiones puede distorsionarse porque por el movimiento, sí, pues el movimiento involuntario de los órganos o que el paciente se nos mueva. El número de cortes por segundo. Los sistemas de tomografía más avanzados como los tomógrafos helicodiales y los tomógrafos multidetectores permiten obtener múltiples cortes en un segundo, mejorando la resolución espacial. La relación que tiene entonces la resolución espacial y la resolución temporal. Existe una relación inversa entre la resolución espacial y temporal, pues mejorar una de estas resoluciones puede afectar la otra. Por ejemplo, alta resolución espacial requiere más tiempo para procesar cada imagen, lo que puede disminuir la resolución temporal. La resolución temporal, pues una alta resolución temporal puede adquirir compromisos en la resolución espacial, pues se deben obtener imágenes rápidamente, lo que puede resultar una menor cantidad espacial. Entonces, entre más rápido, menos espacio nos va a dar, menos detalle nos va a dar. Y entre más lento, más espacio tiene que recorrer, más demora en la calidad de la imagen. Avances tecnológicos. Entonces, debido a presentar estas diferencias, a superar estas limitaciones que se nos presentan, existen los avances tecnológicos. Entonces, que la tomografía con multidetector, entonces tenemos que los tomógrafos multidetectores utilizan múltiples detectores para permitir que los cortes
sean más finos y con una mayor velocidad. Esto mejora tanto la resolución espacial como la temporal y no se nos presenta esas complicaciones, esas limitaciones que se nos venían presentando antes. Entonces tenemos que la tomografía de alta resolución es una técnica más avanzada y da mejor a los algoritmos de reconstrucción de la imagen. Estos tienen una imagen con mayor resolución espacial y comprenden la rapidez del escaneo. La técnica de sincronización con EKG. En algunas ocasiones utilizan electrocardiogramas para tomografías cardíacas. Esto es más que todo para tomografías especiales. Que esto utilizan los algoritmos de sincronización con el EKG para obtener imágenes de fase mucho más específicas en los cardíacos. Esto se implementa más que todo en tomografías cardíacas. Seguimos con mi otra compañera. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Por mi parte, mi nombre es Yarit Elena Jaramillo Laya. Voy a explicar lo de los tipos de desplazamiento que se ha venido dando alrededor de las evoluciones o generaciones del tomógrafo. Entonces, como primero tenemos que la tomografía computarizada ha experimentado una evolución significativa desde su concepción y una de sus claves ha sido la optimización de los movimientos tanto en el tubo de rayos X como en la mesa del paciente. Estos movimientos o desplazamientos han sido fundamentales para así poder mejorar la calidad de imágenes, reducir el tiempo de adquisición y así poder ampliar las aplicaciones clínicas de la tomografía computarizada. Han incluido avances significativos en los tipos de desplazamiento, utilizándolos para las imágenes, los cuales han mejorado la velocidad, precisión y sobre todo la calidad de imágenes. Bueno, entonces acá inicialmente tenemos lo que es el desplazamiento lineal que se da en el tomógrafo de primera generación. Este tiene como característica que el tubo de rayos X y el detector se desplazaban linealmente en paralelo sobre el área a examinar y así una vez completaban una línea, el sistema realizaba como una rotación mínima alrededor de 1 grado y se iba repitiendo el proceso. Este tenía una ventaja que era que las imágenes salían pues con baja resolución, eran útiles para estudios iniciales, pero a su vez las desventajas era que era demasiado lento y requerían varios minutos para así poder sacar una sola imagen. Por otro lado, tenemos lo que es el desplazamiento rotacional. Este se da en el tomógrafo de segunda generación. Este incorporaba un tubo de rayos X fijo que rotaba alrededor del paciente junto con un banco de detectores en arco y a su vez se utilizaban movimientos en pasos, rotación, parada, rotación, parada. Este aceleró el proceso y permitió obtener imágenes con mejor calidad, pero aún así seguía siendo demasiado lento para estudios completos de todo el cuerpo. Acá tenemos lo que es el tipo de desplazamiento de primera generación, que vendrá siendo este, y este es el de la segunda generación. Bueno, por otro lado tenemos entonces lo que es la rotación continua que se da en el tomógrafo de tercera generación, que es donde el tubo de rayos X y los detectores giraban continuamente alrededor del paciente. Así eliminaban movimientos lineales, generando una reducción significativa del tiempo de exploración y también presentaba una mayor cobertura anatómica por rotación. Por otro lado tenemos lo que es rotación o posición, que es el que se da en el tomógrafo de la cuarta generación, donde el tubo de rayos X giraba mientras los detectores permanecían estacionarios en un anillo fijo, llegando a la reducción de artefactos de movimiento y así mejorando la resolución espacial en ciertas aplicaciones, pero también presentaba pues como sus limitaciones, que es que los costos eran más altos debido pues al aumento y la complejidad de los detectores. Por otra parte, tenemos el desplazamiento helicoidal o en espiral, que es el tomógrafo de la quinta generación. Este se da la introducción al movimiento helicoidal continuo del tubo de rayos X y la mesa del paciente.
sin interrupciones entre las rotaciones. Con este tipo de desplazamiento, entonces las exploraciones se daban mucho más rápidas, tenían una mayor y una mejor precisión, se contaba con un diagnóstico rápido en cuestión de emergencias, en exploración de órganos dinámicos, ya sean pulmones o abdomen. Acá tenemos del tercer y cuarta generación, y por este otro lado es el de la quinta generación, que es el de movimiento helicoidal. Bueno, los dos últimos desplazamientos que tenemos, entonces tenemos el desplazamiento multicorte, que es el tomógrafo multidetector, que es el de sexta generación, estos se utilizan ahora, en la actualidad, que es la incorporación de múltiples filas de detectores que permiten adquirir varias sesiones simultáneamente con un movimiento helicoidal con cobertura volumétrica, presentando así una mayor velocidad y un mayor detalle de estudios cardíacos y vasculares. Por último, pero no menos importante, entonces también tenemos el desplazamiento volumétrico, que es el de tomógrafo de alta velocidad y alta resolución. Se da la utilización de detectores más amplios que cubren volúmenes completos en una sola rotación, y se usa una tecnología sin movimiento mecánico del tubo, o sea que el tubo de rayos X no se mueve. Como por ejemplo el tomógrafo de haz electrónico, donde las imágenes en tiempo salen en tiempo real, y es ideal para las aplicaciones cardíacas y dinámicas, y también en este se da la eliminación de un desenfoque por movimiento. Podemos decir entonces que la evolución de los tipos de desplazamiento ha permitido un progreso continuo hacia una adquisición de muchas imágenes que se dan en forma más rápida, eficiente, más detallada, y así contribuyen al diagnóstico médico con menor dosis de radiación y una mayor comodidad para los pacientes. Bueno, por acá tenemos lo que es el desplazamiento multicorte. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Erna Estefanía González Escobar. Yo voy a estar hablándoles acerca de los tipos de reconstrucciones que se manejan en tomografía. Bueno, para empezar es importante aclarar que la reconstrucción de las imágenes tomográficas es un proceso matemático y físico que genera que estas imágenes puedan obtener ciertas características que necesitemos resaltar. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, poner más contraste, resaltar ciertas zonas dependiendo de las ventanas y cortes que estemos manejando para el examen. Antes de empezar a hablar acerca como tal de los tipos de reconstrucciones que se manejan, es importante aclarar dos términos físicos muy importantes. El primero de ellos es el píxel, que es una unidad de medida en dos dimensiones. Como podemos observar acá en la gráfica, esto implica que solamente vamos a estar viendo una cara anterior de lo que sería una imagen completa. Este píxel es una unidad muy pequeña que nos ayudará precisamente a mostrar cualidades de esta imagen en dos dimensiones, mientras que el voxel es una unidad de medida en tres dimensiones que, como podemos observar acá en esta gráfica, ya en estas tres dimensiones, que es un 3D completo, se pueden ya observar volumétricamente distintas áreas de la imagen. Bueno, pasando a la primera reconstrucción, y que de hecho es la más común, es la reconstrucción multiplanar, conocida por sus siglas MPR. Esta reconstrucción lo que hace es ampliar, digamos, el campo de visión, resaltando ciertas áreas de interés. Aquí, por ejemplo, tenemos una tomografía de tórax, la cual está en corte coronal. Este tipo de reconstrucción, como podemos ver, puede ser en series tomográficas de 2D y permite obtener un modelo tridimensional. ¿Cómo es eso posible? La parte del 2D ejemplifica lo que sería, digamos, una escala de cortes que tenemos en la imagen.
Todos estos cortes normalmente son muy delgados. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver que tiene cortes de 1 milímetro, lo que hace más eficaz ciertas estructuras sean más visibles, como por ejemplo las ventanas óseas, también la del mediastino, donde podemos observar músculos, órganos y estructuras blandas. Es por eso que cada corte de estos, que puede ser en píxel, se puede convertir en un voxel fácilmente, dándonos una imagen tridimensional más ejemplificada para poder obtener un campo de visión completo y reconocer más fácil ciertas estructuras y posibles patologías. Este tipo de reconstrucción se puede hacer en los 3 planos, sagital, axial y coronal. Es importante recalcar que a la hora de hacer reconstrucciones en tomografía se debe hacer una por una, ya que no se puede hacer una reconstrucción sobre otra reconstrucción. Es decir, si empezamos a hacer una reconstrucción en plano sagital, hacemos toda la reconstrucción en ese plano, se guarda y posteriormente se hace otra en plano axial y así sucesivamente hasta que completemos los 3 planos que tenemos. Bueno, pasando a la reconstrucción MIP, esta reconstrucción se basa en mayor utilidad de voxeles para dar una mayor intensidad a ciertas estructuras. Acá, por ejemplo, tenemos nuevamente una tomografía de tórax, pero esta vez está en plano axial o transversal, en la cual podemos observar toda la región externa que comprende músculos, huesos, grasa, e incluso el corazón podemos verlo en una densidad hiperdensa. Mientras que lo que son, por ejemplo, la ventana pulmonar que tenemos acá, porque aquí manejamos 3 clases de ventanas, la ósea, la del mediastino y la pulmonar. La ventana pulmonar la podemos observar más que todo hipodenso. Entonces, en esta ventana sabemos que los pulmones poseen unos bronquios y unos bronquiolos, los cuales están siendo estudiados, pero no se logran visualizar de una forma correcta o clara para, digamos, dar un diagnóstico acerca de cómo se encuentran estas estructuras anatómicas. Entonces, luego de hacer la reconstrucción MIP, de mayor intensidad, entonces ya podemos observar en esta tomografía B, que ya tiene la reconstrucción, cómo estas estructuras, que son los bronquios y los bronquiolos de la ventana pulmonar, pues ya se pueden observar de forma correcta, más clara, y así poder dar como un diagnóstico más apropiado. Entonces básicamente esta reconstrucción lo que hace es intensificar más la imagen. Por último tenemos el volumen rendering, que también es conocido como la reconstrucción volumétrica o 3D. Básicamente en esta clase de imágenes lo que se hace es se toma la imagen original, la tomografía original, y lo que uno hace es programar la consola para que esta imagen se convierta en un plano 3D. Normalmente estos planos 3D no requieren, pues digamos, tanta utilidad de radiación ionizante, hace que la reconstrucción sea más vistosa y de gran ayuda, y puede ser artificial, puesto que nos está generando, debido a esa imagen, una especie de imagen ósea en la que se puede observar muchísimo mejor las estructuras dependiendo de lo que estemos buscando. Es importante resaltar que ya en este tipo de reconstrucción 3D ya no se utiliza el término, o sea, ya no vamos a seccionar la tomografía por cortes, sino por la cantidad de imágenes que queremos generar en esta imagen 3D, para que al ver una vista 360 pues podamos visualizar de mejor forma toda la estructura completa, sin cortes. Acá les traje pues como un ejemplo de lo que sería el volumen rendering, que es una tomografía computarizada en 3D en plano coronal, donde se identifica, por ejemplo, una patología, es una aneurisma. También podemos observar lo que es acá la arteria carótida interna derecha, etcétera, muchísimas otras, digamos, como estructuras y patologías que podríamos encontrar de forma un poco más fácil a comparación de otras reconstrucciones. Y ya esta es una imagen final que les traje también del volumen rendering o reconstrucción volumétrica, en la cual también podemos observar el ejemplo
tenemos acá toda la estructura ósea y se hace un señalamiento especial dependiendo pues como la zona de interés que estemos estudiando. Hola, mi nombre es Lady Gutiérrez, estoy en el curso de semiología radiológica y el día de hoy vamos a hablar sobre la cantidad de detectores y la influencia que tiene en la formación de la imagen en la tomografía. Bueno, ¿qué es la cantidad de detectores? Bueno, en un tomógrafo pues se refiere a cuántos sensores captan los rayos X que pasan a través del cuerpo, pasando esa información en datos para generar imágenes. Los primeros modelos usaban pues pocos detectores, lo que hacía los escaneos lentos, pero con la tecnología moderna se introdujeron múltiples filas de detectores, acelerando el proceso y mejorando la calidad de las imágenes al captar y transformar pues la radiación en señales digitales procesables. La información de la imagen depende pues de la capacidad de los detectores para captar con precisión la radiación transmitida a través del cuerpo, lo que influye pues directamente en la calidad, la resolución y el detalle de la imagen pues en sí al final. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación de los detectores. Hay detectores de estado sólido o centello que utilizan materiales como el yoduro de cesio o el gadolino para convertirlos en rayos X en luz visible, que luego se convierte pues en señales eléctricas mediante fotodiodos. Son comunes en la tomografía moderna por su alta sensibilidad, precisión y capacidad para generar pues imágenes de alta resolución. También tenemos pues el detector de gas o gaseoso que funciona con cámaras llenas de gas, como xenón, que se ionizan al entrar en contacto con los rayos X, generando pues una señal eléctrica. Aunque se usaron en los primeros tomógrafos por diseño simple, su baja eficiencia de conservación afecta pues la resolución de la imagen. Bueno, vamos a hablar entonces sobre los detectores de energía dual. Están diseñados para sistemas de tomografía de energía dual que usan pues dos niveles de energía, es por ejemplo un 80 y un 140 kilovoltajes, para analizar cómo los rayos X son absorbidos por diferentes tejidos o materiales. Su función pues en la imagen es mejorar la capacidad de diferenciar materiales con propiedades de absorción de medios similares mediante el análisis espectral. Bueno, los detectores fotónicos es una nueva etapa pues, tecnológica que cuenta con fotografías individuales en lugares de promediar su energía. Estos detectores pues, ofrecen imágenes más detalladas y con mejor contraste, siendo especialmente útiles en estudios de baja dosis, análisis o caracterización de tejidos. Bueno, las caracterizaciones de los detectores. Bueno, en las caracterizaciones en tomografía, la alta eficiencia de captura pues asegura que se detecte la mayoría de los rayos X emitidos. La alta eficiencia de absorción máxima es la conservación pues de rayos X en señales útiles. Y la alta eficiencia de conservación mínima, la pérdida pues de energía. Además, una buena resolución temporal permite pues captar imágenes claras de estructuras en movimiento como el corazón en tiempo real. Vamos a hablar sobre los canales detectores. Los canales pues representan las filas de detectores que capturan pues los rayos X, son importantes para captar pues la radiación que atraviesan el cuerpo del paciente. Cada canal recibe los rayos X transmitidos y los convierte pues, en señales electrónicas en single. Hay una fila pues, de detectores, lo que genera una imagen por rotación. En multisise son múltiples filas que permiten pues, obtener varias imágenes simultáneamente, mejorando pues, la velocidad y el detalle del escaneo. Acá como lo podemos ver en las imágenes. Muchas gracias.
Hola, me presento, mi nombre es Jennifer, esta asignatura es semiología radiológica. A continuación pues hablaremos un poco de lo que es el tomógrafo y las adquisiciones de imagen como tal. El tomógrafo es un dispositivo médico de alta tecnología utilizado en el campo de la radiología, el cual nos ayuda a obtener imágenes transversales, dando detalles de estructuras internas o órganos internos del cuerpo humano. Esta es prácticamente la mano derecha de los profesionales, ya que ayuda a dar pues, un diagnóstico de diferentes patologías que se presentan en el cuerpo. El tomógrafo cuenta con un tubo de rayos X, el cual es giratorio y hace diferentes cortes y a medida que va girando alrededor del paciente. Cuenta con electrodos de alta energía del tubo que emiten haces de radiación, ayudando a penetrar el cuerpo del paciente y proporcionando radiación. Acá pues hice como una identificación de lo que es el tubo de rayos X y cómo él va haciendo sus cortes. En primer lugar tenemos lo que es adquisición secuencial. Esta es cuando se obtiene una imagen una a una de forma individual. Consiste en la adquisición cada vez que el paciente entra en movimiento y es un proceso que suele ser más corto, permitiendo una mayor resolución. La adquisición secuencial, esta técnica permite la reconstrucción tridimensional de las estructuras internas de un órgano del cuerpo, finalizando en una imagen bidimensional en cortes transversales. Esta adquisición secuencial es ideal para estudios cardíacos, estudios vasculares o circulación sanguínea. Algunas de las características de la adquisición secuencial es que pues inicialmente fue primero antes que la helicoidal y otra de las características es que el paciente se desplaza por el tomógrafo con breves pausas para capturar imágenes en cada posición. Se utiliza para la exploración de alta resolución de los pulmones, las arterias o en el tema de la angiografía coronaria. Este resulta ser un poco mayor con el tema de la radiación. Por otro lado tenemos lo que es la adquisición helicoidal. Son estudios no invasivos que ayudan a lograr imágenes tridimensionales, permitiendo ver los órganos o estructuras internas del cuerpo humano. La adquisición helicoidal en tomografía se obtienen una serie de imágenes que son separadas por espacios similares, dando lugar a cada estructura específica y logrando capturar imágenes en diferentes posiciones, lo cual es la axial, coronal y sagital. Es ideal con el tema para poder visualizar a los pulmones, las arterias coronarias o angiografía coronaria. Algunas de las características de la adquisición helicoidal es que disminuye los errores por movimientos y también ayuda con el mejoramiento de la aspiración e inspiración. Sabemos que en tomografía contamos pues con un sistema el cual le va indicando al paciente por favor tome aire, sosténgalo, entonces ayuda como que haya una mejor concentración y no haya rotación de las imágenes. Se puede realizar reconstrucciones multiplanares en 2D y en 3D. Este se realiza con acompañamiento de un medio de contraste, el cual es vía intravenosa. También es eficaz con el tema de la comodidad del paciente y ayuda, como la exploración es en menor tiempo, ayuda a la disminución de radiación. Eso es pues lo que les tenía por contar y muchísimas gracias. Hasta luego.